levantará al caído? ¿Quién tendrá piedad del alma perdida? ¿Quién anunciará las buenas nuevas y dirá que en Cristo hay vida eterna? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. ¿Quién consolará el dolor ajeno? ¿Quién dará una palabra que lleve consuelo? ¿Quién compartirá con el indigente y dará refugio al corazón doliente? ¿Quién será el valiente que alzando la voz creerá que en él recibirá poder del Espíritu Santo? Llevará la palabra que nunca escuchó. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios y les serán testigos en los confines de la tierra, creyendo en su promesa. Vivirán por la fe en el Hijo de Dios, creyendo en su palabra y su amor, y recibirán poder del Espíritu Santo. Se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibirán poder del Espíritu Santo. A quien nunca escuchó, se romperán todas las cadenas, recibiréis poder del Espíritu de Dios. Recibiréis poder. El que ha de venir vendrá y no tardará. En aquel día todo ojo le verá, y todo aquel que permanezca hasta el final, junto a los ángeles podrá cantar. Aquí
está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Pueblo mío, tú que tanto has sufrido como peregrino en este mundo de dolor, no te aflijas ni desmayes, espera en el Señor, que en el reino de los cielos grande es tu galardón. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, los que prefieren morir antes que negar su fe. Aquí está la paciencia de los santos. Te está molestando. Muy, pero muy buenas noches, queridos hermanos. Que el Señor nos dé su bendición y también esa paz que nosotros necesitamos, esa paciencia que como santos necesitamos de nuestro Padre Celestial. Que el Señor bendiga a cada uno de los que esta noche están conectados con Radio Adventista y se unen también muchas páginas, también el 106.9 FM está conectado con nosotros, porque esta noche tenemos un invitado especial en casa, en El Salvador, y le vamos a recibir en unos segunditos con un cariño especial y una conversación muy interesante, que esperamos que usted esté conectado con nosotros y disfrute
este inicio de las horas santas. Si ha leído las Sagradas Escrituras, dice la palabra del Señor que cuando Dios inventó este mundo maravilloso, que hay que reconocer que lo tenemos un poco dañado nosotros los seres humanos, pero que en el nombre del Señor podemos declarar que fue perfecto en algún momento, porque así lo dice la palabra del Señor. Y ese mundo, cuando Dios terminó de crear todo, el sello especial, dice la Escritura, que fue el sábado. Así es que si usted ha leído eso en la palabra del Señor, deseo que tenga el mejor de los sábados y que disfrute con su familia, no solo la familia carnal, sino también la familia espiritual. Así es que bienvenidos sean esta noche a una entrevista especial con un youtuber muy conocido, dominicano, casado con una mujer que yo no sé si es más famosa que él, de nombre Menchis, y 2 hijas, ya casi con novio las 2, por irse a una de ellas a la universidad. Bueno, todos esos detalles conoceremos esta noche. Nuestro invitado, y le damos la bienvenida, Pastor Arnaldo Cruz. Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Gracias por estar en El Salvador. Gracias, amado Fabricio. Muy contento de poder compartir con ustedes en esta noche y con nuestros amigos que están con nosotros a través de Radio Adventista 96.5 y a través también de las redes sociales. La verdad que el recibimiento que hemos tenido ya aquí dice que los salvadoreños son muy, muy especiales. Eso es lo que nosotros queremos, Pastor. Es su segunda oportunidad en El Salvador, ¿cierto? Sí, señor. Y hasta ahora todo va... Hasta ahora en el gozo y esperamos no irnos sin las pupusas nuevamente, ¿verdad? Y nosotros deseamos de todo corazón que las disfrute. Que por cierto, nos quedamos con un reto pendiente en el viaje anterior. Y yo quisiera, el 7319-4060 está habilitado. Úselo, por favor. 7319-4060. Las pupusas de queso con loroco, ¿son amargas? Es la pregunta, una de las preguntas para esta noche, porque hay una discusión con el pastor Arnaldo. Dime el número otra vez para yo también poner mi respuesta. Sí. 7319 7319 4060. 4060. Pues yo también voy a contestar, pues ya yo tengo mi opinión sobre eso. Bueno, pero yo estoy seguro que un salvadoreño que es salvadoreño de verdad sabe que el loroco jamás ha sido, ni en el cielo será amargo tampoco. Es una delicia. Es más, yo casi puedo asegurar, pastor, que lo que nosotros conocemos que en la Biblia se le llama maná, ahí le dicen maná, pero tenía sabor a pupusa. Tiene que haber sido así, pastor. Sí, tiene que tener sabor a pupusa. Lo que yo no estoy seguro si el loroco estaba incluido. El tema del pastor es contra el loroco, bueno. Y es interesante porque la gente que me ha hablado muy bien del loroco dice que ellos no comen pupusas sin loroco. Claro. Sin embargo, yo siento que el loroco tiene un sabor interesante, pero como que se le quiere salir el amargo, pero como que no se le sale. Pero todavía mi paladar, tengo que venir con más frecuencia para poder entrar ya al formato en el que usted está. Yo creo, pastor, porque usted debe haber comido otra cosa en otro lugar. Pero queremos conocerle, pastor. El propósito de esta noche es, muchas personas lo ven a través de las redes sociales, han visto sus programas, las discusiones que se generan con Menchis y una cantidad de consejos para la familia, para la iglesia. La pandemia ayudó mucho a esa época en la que usted estaba en la iglesia de los peregrinos, Correcto, en la Florida, y sirvió para que el pastor Arnaldo Cruz se diese a conocer mucho. Pero vayamos mucho más atrás. A ver. Arnaldito. Sí. ¿Cómo le decían en su casa, por cierto? Mi mamá me decía así, Sí. Arnaldito. Sí. Mi abuelo me decía gringo. Gringo. Sí, no sé si pensaba que yo... ¿El gringo en dominicana significa lo mismo que para nosotros? ¿El gringo es el americano? Sí, sí, Ajá. exactamente. ¿Y por qué el gringo? No sé, quizá mi abuelo estaba profetizando que iba a vivir allá, pero así me decía mi abuelo y prácticamente ese era el nombre con el que más me conocían y la mayoría de la gente me decía y me sigue diciendo flaco. Okay. No sé por qué. No, yo tampoco. Exacto. Me imagino, Exacto. pues, pero... Ya ese ha sido el nombre que ha quedado de todos, el que ha quedado más, porque realmente desde esa época que era Arnaldito, todavía no he engordado, sigo siendo la misma talla. Ok, pastor, ¿y de niño era así quietecito como es hoy, no mata ni una mosca? ¿Cómo era usted? Exactamente igual. Ujú. Exactamente igual.
siempre creando algo, siempre buscando algo para hacer, siempre en todas las actividades de la iglesia, en todos los departamentos. Si iban a salir a dar serenata en las noches, yo iba. Sí. Si había que predicar, yo salía. Si habían eventos en Aventurero, yo estaba en Conquistadores sin tener la edad. Estaba en Guía Mayor sin tener la edad. O sea, yo me metía en todo lo que había. Ahí yo estaba. ¿Y la relación con los hermanos Y la- suyos de su casa? Somos dos nada más. Tengo un hermano menor, 2 años menor que yo. Nos llevamos súper bien. En una época, en otra época, mi hermano era interesante porque él quería sentirse el mayor. Así. Y entonces quería mandarme como si yo fuera el menor. Ajá. Y entonces yo... ¿Y eso no estaba permitido? No estaba permitido allá, ¿no? Entonces yo tratando de mantener el dominio, él tratando de ganarse el terreno, se creaban esos conflictos, ese Armagedón espiritual se creaba en la casa. Oigan la definición. Armagedón. Sí, sí. Pastor, y siempre en esa época de pequeñito, ¿usted viene de una iglesia tradicional o era una iglesia diferente? ¿Cómo era su iglesia en función de saber de usted? ¿Cómo era su relación con los diáconos y diaconisas de la iglesia cuando le daban picazón en los pies y había que correr por el templo? Los diáconos, bueno, no sé si era mutuo. Yo odiaba a los diáconos me odiaban a mí. Junto con mi hermano éramos como una ganga, era como una pandilla nosotros. Ajá. Porque nosotros no nos quedábamos tranquilos y nosotros todo el tiempo estábamos moviéndonos en la iglesia. Sin embargo, tengo que reconocer que una de las bendiciones de mi iglesia fue que supo dominar estas bestias que éramos nosotros. Supo tomar esa energía de nosotros y usarla para Dios. Supo involucrarnos en todas las actividades de la iglesia nunca nos rechazó, la iglesia nunca nos puso a un lado, la iglesia siempre nos utilizó, la iglesia siempre nos animó, la iglesia siempre nos entusiasmó con la palabra de Dios. Recuerdo que teníamos un maestro de las clases de escuela sabática que cuando nos sacaron de esas clases, Fabricio, hicimos una huelga literal en la iglesia. ¿Y la huelga era de hambre? La huelga era que no íbamos a estudiar más el folleto de escuela sabática. ¿Cómo? ¿Rebeldía completa? Rebeldía total, porque ya teníamos la edad para irnos de esa clase, pero no queríamos irnos de la clase. Porque los iban a promover a la siguiente y no querían. Y no queríamos, ya era la clase de menores, ¿verdad? ¿Y pasaba todo el grupo? ¿Por qué no querían? No queríamos porque Juan Gerardino era el mejor maestro que teníamos nosotros. Juan Gerardino, él hacía crucigramas, él nos llevaba regalos a los que estudiaban más el folleto, también nos regañaba cuando no lo estudiamos. Recuerdo que él siempre decía que se te quede un ojo y no la corbata, que se te quede la nariz y no el folleto. Siempre nos animaba con cosas así. Y una de las personas que influyó para que nosotros fuéramos devoradores de la palabra de Dios fue él. Y eso me toma la iniciativa de poder decirle a aquellas personas que nos escuchan en esta hora, si usted en algún momento tiene jóvenes a su cargo, sea niños, sea adolescentes, sea hasta los pequeñitos, sea jóvenes, adultos, involúcrelos en las cosas de la iglesia. Tristemente hay mucha gente que solamente mira lo negativo de los jóvenes. Pero hay otros que saben que tenemos cosas negativas, pero a la misma vez fomentan lo positivo de nosotros. Porque ellos sabían que nosotros estábamos en todas las actividades y nos movíamos mucho en la iglesia. ¿Qué hacían ellos? Por ejemplo, para mantenernos atentos, recuerdo, quizás lo hicieron con alguna persona, recordará, nos daban un papel. Y eso lo imprimía Gerardino con su dinero. Así. No era con un No andaba presupuesto pidiendo a la libre. Junta. No. Era de su dinero que él hacía eso. Y él imprimía un papel y ponía allí 40 palabras. La palabra era amén, Jesús, feliz sábado, Dios te bendiga, el Espíritu de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él ponía todas esas palabras y nos la entregaba todos los sábados. Y Distintas palabras cada sábado. Palabras cada sábado. Y el predicador predicaba y nosotros teníamos que estar pendientes. ¿La palabra que dijera? La palabra que dijera lo marcábamos. Okay. Entonces, el que acertaba, porque él también estaba llevando la cuenta, el que acertaba, entonces él se lo llevaba, siempre había actividades sociales sábado en la noche, y él entonces le pagaba todo lo que él se comiera esa noche. Muchachos, nosotros estábamos atentos a ese Espíritu Santo que dijo, Padre, mira, ¿cuánto tú tienes? Yo tengo 5, espérate, yo tengo 4, porque queríamos aprovechar. Claro. Entonces, fue una bendición para nosotros tener maestros de escuela sabática como Itria, como Herminia, como Gerardino, que
que nos fomentaron en nosotros, tomaron la energía que teníamos como adolescentes y la usaron para Dios. Claro, y lo mejor estaba motivando a que pusieran atención al culto. tema. Claro, Excelente. claro. ¿Se dan cuenta cómo hay una gran cantidad de ideas que nosotros podemos tomar y de la experiencia de aquellos que nos llevan mucho recorrido, que han pasado gran cantidad de años? No estoy diciendo, pastor, que usted esté viejo. No, Solo no. estoy aprovechándome Casi de no. la experiencia. Lo interpreté de otra manera. Claro, pero es la mente de cada quien, pastor. Pero avancemos un poquito en el tiempo. ¿Qué lo motivó para decidir estudiar teología? ¿Por qué ser un pastor? ¿En su familia hay pastores? No. ¿Por qué estudiar teología, pastor? Soy el primer pastor de mi familia, pero hay un detalle que realza en todo. A ver. Aunque mi papá y mamá no son pastores, pero son laicos reconocidos en el país. Ok. O sea, mi papá es uno de los laicos principales de la Unión, donde él predica en todo el país. Mi mamá, fundadora de iglesia junto con mi papá. Mi abuelo era una de las 5 personas en República Dominicana que se sabía la Biblia de memoria, completa. ¿Y usted sacó parte de esa habilidad? Porque lo he Sí. escuchado dar sermones Sí, sí. sin tocar y leer la Biblia. Sí, sino que están metidos allá. y fue con mi abuelo. Mi primer sermón lo preparé con mi papá y con mi abuelo. Entonces, ellos todos los sábados en la tarde era súper especial para nosotros en casa. Yo recuerdo de que mis padres se casaron hasta que mi abuelo murió. Mi abuelo todos los sábados almorzaba en mi casa. Él iba a otra iglesia diferente a nosotros, ¿verdad? Pero venía a la casa que de quedaba ustedes. cerca de su casa. Pero nosotros todos los sábados salíamos de la iglesia, recogíamos a mi abuelo y papá iba a comer a casa. Y sentarnos con mi abuelo y escuchar las historias y escuchar cómo él le hacía real la palabra de Dios para nosotros fue extraordinario. Entonces, ese background de laicos de mis padres fue lo que hizo que yo sea el pastor que soy hoy. ¿Por qué? Porque yo vi a mi papá sacrificarse en la iglesia, yo vi a mi papá predicar en la iglesia, fundar iglesia, yo hacía zanjas en la iglesia cuando estábamos construyendo iglesia, yo ponía bloques, yo cargaba cemento. Por eso después lo vimos cambiando la alfombra de la iglesia de los Exactamente. peregrinos, Pero ¿no? eso yo lo aprendí. Yo no fue de que no, ay, el pastor ama la iglesia. No. Mis padres amaban la iglesia. Y yo ¿Aprendió? viéndolo a ellos, o sea, el evangelio es ejemplo. Claro. Lo que yo vi en ellos es lo que yo exactamente hago hasta el día de hoy. Claro. En algún momento, Pastor Arnaldo, en esa toma de decisión de qué estudio, ¿pasó algo que lo pudo haber desanimado al tomar la decisión? Sí, más de una cosa. Lo primero que me pasó fue que me enfermé de asma. Mi adolescencia desde los 10 hasta los 15 años fue, si yo pudiese cortar, si me toca volver a nacer, digo, Jehová, vuela esos 5 años. Vuela ¿Fueron esos difíciles? No. Difíciles, fueron malos. No solamente por la enfermedad, fueron malos porque a esa edad uno como que le gustan las muchachitas. Vamos a ponerlo así. ¿Y usted era muy noviero? No, pero veía el menú. Ah, ¿cómo no? Pero no es de aquellos que dicen que nunca toman la decisión porque prefieren seguir viendo el menú. No. Yo sí quería, ¿verdad? Pero veía interesante, ¿verdad? Ya me llamaba la atención el sexo opuesto. Ya mi papá. ¿Estamos hablando de qué edad más o menos? Estoy hablando de 12 años. Oh, 12. 13, sí, 12, 13 años. Empezó rápido. No, porque uno no es ciego. La verdad. Había muchachitas que uno ¿Y qué sabía. culpa tiene usted que Dios haga cosas tan lindas? Claro, y las muchachitas eran feitas cuando estábamos chiquitos los dos, éramos feitos los dos, sí. pero ahora ella creció, digo, oye, pero ¿qué le hizo el espíritu a esta muchacha? ¿Verdad? Se ve bonita, entonces me llamaba la atención, Sí. pero ahí vino el problema, porque al llamarme la atención y ser asmático, entonces, por ejemplo, ya yo no podía cantar en el coro, porque si cantaba en el coro terminaba la alabanza y ya era para el hospital, porque ya quedaba sin aire. se me quedaba sin aire. Entonces usando la pompita y los muchachos que son mansos pero no mensos hacían bullying con uno. Bullying, eso la palabra vino en estos días. Claro, burla le decíamos. en esos Pero días. la burla ha existido Claro, toda la vida, ¿verdad claro, que por sí? supuesto. Entonces se burlaban de uno y decían que no, que yo me iba a quedar soltero, que yo en vez de ser pastor debería ser sacerdote porque los sacerdotes no se casan. Todas esas burlas yo las recibí. Entonces eso me encerró en mí mismo. De ser tan alegre, tan jovial, era más reservado, aunque iba a los eventos, tenía siempre, mi mamá me mandaba aunque era dominicana es caliente, así como San Miguel, como aquí, y me mandaban con abrigos aún en verano, porque no podía entrarme nada de aire al pecho, porque inmediatamente me enfermaba, siempre andaba con gorra, no podía salir de noche, era increíble. Al tanto que eso
me afectó emocionalmente porque me hizo sentir que las muchachas realmente querían casarse para ser feliz, no para ser enfermera. Claro. Y eso entonces me encerró mucho más. Y el golpe grande vino casi cuando el Señor me quita el problema de salud física. ¿Qué O sea, fue ese golpe? El Señor me sanó de salud física. Amén. Pero como el diablo sabía que el Señor me iba a sanar de salud física, entonces me quería derrumbar emocional y espiritualmente. ¿A través de alguien? Sí. ¿Cuál es la persona más indicada para destruirte? No es el enemigo. Porque del enemigo tú para cualquier cosa. Es alguien cercano. Siempre es alguien cercano. Esa persona era el primer anciano de mi iglesia. Oye, mi mamá, como dominicana al fin, mi mamá era una mezcla como de dictadura ungida. Ah, ¿cómo no? Sí, ¿verdad? ¿Tú has conocido madres Sí, así? claro. Me parece como Tuve que la, una muy cercana. me parece como sí, que la claro, tuviste, por ¿verdad? supuesto. Exacto. Además, enfermera de profesión. Exacto. Firme. Sí, exacto. Entonces, esa era mi mamá, era enfermera. Esa era mi mamá. Ah, ¿también su Sí, mamá es sí, enfermera? sí, 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 sí. Esa era mi mamá. Entonces, mami, todos los eventos pequeños aún lo ponía grande. Entonces, cuando ya yo decidí aceptar para ser pastor, irme a estudiar para ser pastor de la iglesia adventista, mami convenció a todos los ancianos para que hicieran una oración especial por mí, pusieran sus manos sobre mis hombros y mi cabeza. Y yo recuerdo un trajecito azul marino que era el único que tenía, entonces mami me lo hizo poner otra vez y todo eso. Fue un momento especial. Ese día, faltaban 3 días para irme a la universidad. Ese día, salimos del culto, yo emocionado porque me voy para la universidad y todo eso, y el primer anciano me llama y me dice estas palabras: Dios me dio un mensaje para ti. Está hablando el primer anciano. El primer anciano de la iglesia, de mi iglesia, Sí. donde yo me crié toda la vida. A mí me enseñaron en casa, mis padres, que cuando un líder de la iglesia habla, viene de parte de Dios. Claro. Lo que ellos nunca me dijeron es que hay líderes que no vienen de parte de Dios. Eso hay que decirlo claro. Claro. Y él me dijo esto. Me cruzó frente a la calle de la iglesia. Recuerdo que ahí había una mata de guayaba. La mata de guayaba nunca la voy a olvidar porque a veces nosotros nos robamos las guayabas de ahí, ¿verdad? Ah. Ya yo le pedí perdón al Señor y su sangre no? me ha restaurado de todo eso. Pero me robaba las guayabas. Pero sigue disfrutando ese acto, ¿no? Sí, sí. Sí, recuerdo, era interesante ¿Verdad? volarse. Y a veces tuvimos que pedir perdón doble porque a veces nos robamos sábado en la tarde. ¿Se da Pero cuenta? dejémoslo ahí. Y me cruzó a la mata de guayaba. Y cuando me cruzó a la mata de guayaba, él me dijo estas palabras: Dios me dijo que te dijera que no le haga gastar el dinero a tu papá y a tu mamá, que tú no sirves para ser pastor. Fíjese, está mezclando el dinero con no sirves. Dos cosas muy difíciles. ¿Qué hizo, pastor? El problema no fue lo que él dijo. El problema fue que yo le creí. Ese fue el problema. Yo llegué a mi casa, yo le dije a mi mamá: mire, mami, fulano dijo de parte de Dios que yo no sirvo para ser pastor, así que yo no voy a seguir empacando, yo no voy para la universidad, yo voy a estudiar otra cosa, a mí me gustan las comunicaciones, yo voy a estudiar comunicación, no voy a estudiar para pastor. Y mi mamá, dictadora ungida, me dijo: está bien, vamos a orar y vamos a preguntarle al Señor si es verdad que él mandó mensaje con el primer anciano. Y yo me tiré de rodillas con mami a orar. ¿Y quién no se arrodillaba cuando mami mandaba? Eso era perder un pie. Claro, por ¿verdad? supuesto. Porque me arrodillé para orar junto con mami, pasan 15 minutos, nada, pasa media hora, nada. Yo estoy loco ya por decirle a mami: mami, si Dios no ha contestado es porque el primer anciano tenía la razón. Como a los 42 minutos dice mi mamá: párese, que el Señor no habla 2 veces, empaque que usted se va para la universidad. Y yo empaqué y me fui. Con todas mis dudas, con todos mis temores, con todas mis preocupaciones. Sin embargo, me di cuenta ese día y el resto de mi vida que la última palabra nunca la va a tener el hombre. Siempre la va a tener Cristo Jesús. Si tú, amigo que me estás escuchando ahora, has pasado por una situación similar, o el médico te dijo que tienes cáncer y que ya no hay ninguna solución para ti, o que ya tu esposo o tu esposa te dijo: mira, ya vamos a divorciarnos, ya aquí no hay ningún remedio, el amor se acabó. Óigame, familia, permítame decirle con toda la autoridad que me regala el reino de los cielos, y en mi experiencia, el hombre no tiene la última palabra. La última palabra, gracias a Dios, la tiene Jesús. Y está comprobado ahora, podemos ver
suficientes evidencias en YouTube, en Instagram, Amén. de que el pastor Arnaldo Cruz está siendo usado por Dios. Cientos de personas han conocido a Cristo Jesús por el ministerio del pastor Cruz. Te invito también, en algún momento esta noche, dedica minutos para orar, pidiendo bendición para el pastor. Estamos aprendiendo de la historia y cómo el Señor lo ha guiado. Pastor, los años pasaron. Sí. Siguió avanzando el tiempo, son 4 o 5 años de la carrera. ¿Cómo era su primera iglesia? Lo interesante, yo comencé a trabajar como pastor un año antes de terminar. Ok. Ya la asociación vio en mí un producto que podían usar para bendición, ¿verdad? Y entonces yo comencé a trabajar un año antes, y la primera iglesia donde me mandaron, el director de cantos cantaba peor que los hermanos. Y yo decía, Jehová, aquí no afina nadie, nadie. Increíble, increíble. Y yo decía, ¿cómo vamos a poder así? Yo salía de los cultos y le decía, hermano, aquí vamos a dedicar más tiempo a la palabra. Muy poco canto Sí, y sí. más predicación. Esta vez vamos a cantar menos y vamos a profundizar más en la palabra del Señor. Ok. Y fue una experiencia muy linda porque pudimos ver allí cómo cuando tú identificas la persona indicada, o sea, a mí me tocó identificar quién era el que mejor cantaba. Y me di cuenta que cuando identificamos al que mejor cantaba y lo pusimos a dirigir los cantos, esa persona, la gente comenzó a afinar. Y yo dije, pero vean ¿qué pasó aquí? No era que desafinaban, era que el que dirigía, no, tenía otros dones, hay que Pero no reconocer, ese. pero no era ese, ¿verdad? Entonces, de allí nos mandan entonces a un lugar, una montaña, éramos pastores para 11 iglesias, y allí fue interesante, teníamos que cruzar a caballo para llegar a algunas iglesias, a veces teníamos Siempre que... en Dominicana. Siempre en Dominicana. A veces teníamos que cruzar el río 4 veces, otras veces teníamos que ir con el proyector. La iglesia tenía solamente un panel solar que prendía un bombillo dentro de la iglesia. Mis sermones más cortos fueron ahí, porque cuando el bombillo se apagaba, Ya, no hay se acababa. llamado, no hay nada. Oremos, vámonos, porque ya se fue la luz de la iglesia. Y entonces esa experiencia, allí lo que más me ayudó en esa área del distrito llamado San José de las Matas, todo el área, fue ver cómo los laicos, que son los hermanos Claro. que están en la iglesia. Claro, los líderes de la iglesia que apoyan todas las actividades y cuando el Correcto. pastor no está, toman el mando y dirigen. Hermano, permítame decirle, yo alabo a Dios por los líderes de la iglesia adventista del Amén, séptimo día. amén. Son gente que no le pagan. O sea, hay que reconocer eso. Nosotros somos profesionales espirituales que estudiamos 4 años y no nos da vergüenza de eso porque es nuestra profesión. Dios nos llamó para eso. Nosotros no vendemos carro, un part-time, ¿verdad? Ni bienes raíces en la noche. No. Somos pastores todo el tiempo. Y la iglesia nos paga por ser ministros del evangelio y por traer bendición a la iglesia. Pero tenemos millones de hermanos en las iglesias que aman tanto esta iglesia. Óyeme, Fabricio. Yo le doy gloria a Dios por ellos. Amén. Y esos hermanos, los primeros que vi fue a mi papá y a mi mamá. Te doy un ejemplo sencillo. Mi mamá no sabe nada de inglés. Se compró un pasaje y se fue para Nueva York. Tiene una hermana en Nueva York y ella fue con una misión. Yo necesito, mi mamá lo amaba el departamento de ADRA, Okay. que ayuda a las personas en necesidad, Es enfermos. una ONG, para los que no la conocen, Correcto. es una ONG que está colaborando todo el tiempo con la iglesia para hacer obras de bien cuando hay una emergencia, una inundación, un terremoto, y están Y siempre no presentes. importa que sean adventistas o no. Claro, ellos ayudan porque hay necesidad de ayudar. Exactamente. Por ejemplo, ahora en el terremoto que hubo, allá llegó la iglesia adventista en Turquía. Cuando hay desastres, ahí está la iglesia adventista a través de ADRA, que es esa ONG. Y mi mamá le amaba eso, ella llevaba eso en la sangre. Ella trabajaba como enfermera solamente y el dinero que ganaba lo usaba para ayudar a otras personas. Se fue mami a Nueva York sin saber inglés ni nada. Llegó al hospital principal de Nueva York y dijo, yo quiero hablar con el director del hospital. ¿Usted tiene cita con él? No. ¿Y quién es usted? Australia. Sí, pero ¿de dónde usted viene? Bueno, yo soy la directora de ADRA, de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y yo quiero hablar con él. Mire, él no está para atenderla hoy. No, yo espero el tiempo necesario. ¿A qué hora él puede? Posiblemente en la tarde pueda dedicarle 5 minutos. No hay problema. Mami se quedó todo el día en el hospital. Seguramente decisión no le falta a Australia. No. Por eso te digo que es una dictadura ungida, ¿verdad? Sí. O sea, todo el día mami estuvo en el hospital.
consiguió una muchacha, le dijo, mira, yo no hablo inglés, tú puedes traducirme cuando vaya donde precise. Sí. Y el señor le dice, mire, ¿quién es usted? Bueno, yo soy Australia, directora de ADRA de la iglesia de Betel en República. Óyeme bien, mami le está poniendo un título grandísimo, porque ya viene de la iglesia de Betel. ¿Qué le importa a ese hombre de la iglesia de Betel? ¿Me entiende? Pero mami va con toda su autoridad, ¿verdad? Y le dice, yo necesito que usted me dé sillas de ruedas, tanque de oxígeno, que usted me dé muletas camas ¿De hospital? de hospital, que me dé todo eso. Y él le dice, mire, yo quizás puedo ayudarle con algo, que tenemos una que ya no estamos usando aquí en el hospital, que ya por los requisitos de Estados Unidos, ya de la FDA, ya no pueden ser aquí, pero están nuevas para su país. ¿Y cómo usted la va a mandar? Y dice, mami, no, usted me la va a mandar. O sea, llegó a pedirlo y quería que se lo mandaran para casa. A Dominicana. A Dominicana, O sea, de Nueva York a no Dominicana. es de que se la manden a Manhattan y al Bronx, no, es a Dominicana. Y mami logró que él le mandara todo eso a mami a Dominicana. Entonces, ¿Se dan cuenta de esa líder en su iglesia? ¿Qué cosas podría alcanzar? ¿Qué objetivos se puede poner? ¿Y qué le va a salir mal? Si primero se encomendó a Dios y segundo con autoridad llega y habla como que es la emisaria claro, denominada por el gobierno. indiscutiblemente. Y mami llegó allá con todas sus cosas. Ellos le mandaron todo. Mami no pagó un solo centavo por todo eso. ¿Y para qué lo pedía? Para los hermanos de la iglesia y para la gente de la comunidad. siquiera para ella. Ni siquiera para ella. Dios, en su misericordia, cuando mami enfermó, terminó usando una de las mismas camas que ella buscó. ¿Ve? Hasta que murió. Pero esos hermanos que hay en la iglesia, o sea, de ahí yo vengo. Que se entregan. De ahí yo vengo. La gente me pregunta, pastor, ¿y por qué usted está todo el tiempo en YouTube? Es que yo no sé, yo no vi otra cosa. O sea, yo vi a mi papá y a mi mamá sacar comida de mi casa para alimentar a los hermanos, o las visitas que venían. Todos los sábados había la gente que venía a la iglesia de visita e iba a comer a mi casa. Yo vi a mi papá y a mi mamá poner de su dinero para construir cosas en la iglesia. Nunca pedí dinero para ninguna actividad en la iglesia. Ellos buscaban cómo hacerlo. Yo vi a mi papá y a mi mamá invertir en los muchachos, en los jóvenes de la iglesia. Yo vi a mi papá y a mi mamá predicar a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, eso que yo vi, yo no sé, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa. Ay, pastor, que usted aparece, que está en Instagram, que está en Facebook, que está en YouTube, que predica aquí, que vino antes de ayer de un sitio y ahora está en El Salvador. Es que yo vi eso en mi papá y mi mamá, que no eran pastores, eran laicos que aman la obra de Dios y que ellos no trabajan para los hombres, ellos trabajan para Dios. Así como Cristo Jesús entregó todo, el Padre dio todo lo que tenía y ahora el pastor Arnaldo está viendo en su familia la oportunidad de darle seguimiento a algo que aprendió, aprendiendo con el ejemplo. Así es. ¿Cuánta influencia tenemos los que somos padres de familia, que tenemos un puesto en la iglesia, un mando, una asignatura en la iglesia? ¿Cómo somos llamados por el Señor para dar el ejemplo? Y es lo que estamos viendo y escuchando esta noche. Y papi igual, mi papá líder de iglesia, dirigía un grupo de poesía, tenía un carrito pequeñito y nos metíamos 11 adentro y papi buscaba con donantes para mandarnos a hacer las corbatas iguales, para que los vestidos de las muchachas fueran iguales y fue increíble ver todo eso y yo estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo y escuchando en esta hora en diferentes países del mundo que tienen esa pasión por Dios. Y muchos líderes que tienen la misma pasión y que yo les invito a que no sirvamos de obstáculo para la gente, sino de entes motivadores para que ellos también puedan ser de bendición. Y yo creo que muchas veces nosotros causamos un daño enorme, porque ahora el pastor acaba de mencionar una palabra clave y es, ¿cómo me vuelvo un obstáculo? Cuando desanimo como el anciano de iglesia que le dijo, mira, yo tengo un mensaje de Dios, y no sería ahora el mundo que ha conocido a Cristo Jesús por el ministerio del pastor Arnaldo Cruz, no sería ese mundo. Y cuando tú te pones a criticar lo que alguien más hizo, intentó hacer bien las cosas, algo logró, fue y se mete la mamá del pastor Arnaldo a un hospital sin conocer a la gente y les dice, yo vengo a pedir no para mí, pido para los de mi país, los que necesitan, los que no tienen las bendiciones que ustedes tienen. Y hay gente que aparece ahora tan fácil, escondido a través de una página en el internet, en cualquier red social, criticando, votando lo bien que lo que alguien más ha hecho. ¿No es justo hacer ese tipo de cosas, no, pastor? ¿Puedo contestar? Hable con claridad, por favor. La característica principal de Satanás es una sola.
Él es el acusador de los hermanos. Óigame bien. Yo no tengo que saber si usted es un enviado de Dios o no. En el momento. Porque en este asunto hay que ser justo. ¿Hay cosas negativas en la iglesia? Señores, ¿qué pasa? Claro. Claro que sí. ¿Hay muchas cosas que hay que mejorar en la iglesia? Sí. ¿Cuál es el problema que tiene la iglesia? El problema son los hermanos. O sea, la iglesia no es imperfecta. Nosotros, los miembros de la iglesia, somos los imperfectos. Entonces, mientras la iglesia esté compuesta por personas, habrá imperfección en la igleia. O sea, hay gente que le gusta la pupusa con loroco. Por supuesto, deliciosísima. Y Sí. ya tengo los resultados acá. Sí, pastor. que son miembros de la iglesia. Por supuesto. Hay otros que somos miembros de la iglesia y que no nos gusta el loroco. Entonces, ¿voy yo a juzgarte porque tú comes loroco? No. Ahora, ¿me tienes tú que criticar a mí porque yo no lo como? Tampoco. No. Porque al final de cuentas no estamos comiendo la pupusa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿que hay cosas que hay que mejorar en la iglesia? Sí, hay cosas que hay que mejorar en la iglesia. Sí, hay cosas que hay que cambiar en la iglesia. Sin embargo, la iglesia es el lugar que Dios ha escogido para cuidar y sobreproteger a sus hijos. Yo nunca escuché a mi papá hablar mal de la iglesia. Y yo sé que habían cosas mal en mi iglesia porque cuando yo fui creciendo las fui viendo. Claro. Pero nunca escuché ni a mi papá ni a mi mamá decirla. Número uno. Y número dos, siempre mis padres me mostraron lo mejor de la iglesia. Ahora que yo soy padre, es que entiendo por qué. Y te voy a decir por qué. Porque yo siempre voy a desear que un día, Fabricio, porque el mundo da vueltas, mis hijas hoy son hijas de pastor, pero mañana pueden salirse de la iglesia. Ahí me gustaría que un día alguien haga con mis hijas lo que yo puedo hacer con otros jóvenes. Mucha gente critica a los muchachos de la iglesia, es verdad, somos rebeldes, somos sinvergüenza, queremos hacer lo que nos da la gana. Todo eso es verdad. Y a veces los líderes tienen su razón para jalarnos las orejas, es verdad. Pero jale las orejas después que usted le dé 2 abrazos primero. Hágase amigo de ellos. Gerardino nos jalaba las orejas. Duro. Nos hacía pasar vergüenza Gerardino a veces. Pero cuando nosotros teníamos alguna necesidad, Gerardino estaba con nosotros. Cuando yo lo decía, Gerardino me preguntaba, te veo mirando mucho a esa muchachita. Digo, sí, Gerardino, está bonita. Y él decía, voy a orar por ti para que el Espíritu de Dios, él hablaba así, para que el Espíritu de Dios te vaya mostrando si es la que te conviene. Okay. Pero él era mi amigo. Claro. Yo tenía la confianza de poder hablar con él. Pero cuando Gerardino me jalaba las orejas y me dijo, mira, no llenaste el folleto de escuela sabática esta semana. Y yo bajaba la cabeza, ni siquiera le respondía a Gerardino. ¿Por qué? Porque en los momentos cuando yo lo necesitaba, Gerardino estaba ahí. Claro, por supuesto. Y es que yo creo, pastor, no se trata de no criticar, pero incluso la Biblia nos enseña cómo hacerlo. Ve a la persona, acércate a la persona, claro, exprésale a esa persona. No te escondas a través de un teléfono, un Facebook, un Instagram y despotricas contra la persona. Y ojo, no estás hablando solo de esa persona. Estás hablando de la institución que en esta tierra conocemos como iglesia, que es el lugar a donde los que estamos enfermos de pecado llegamos a tratar de sanarnos. ¿Tú crees que criticando vas a lograr que la persona sí se sane? ¿Ese es tu objetivo? ¿O simplemente hablar porque se me ocurrió que yo soy libre de poder expresar lo que yo siento? Y escuché en la ciudad de San Miguel el pastor Arnaldo decir una frase interesante que esta noche quiero aprovechar y repetirla, pastor. A ver. Y es, si la cantidad de personas que en el internet se ponen a criticar, con esa misma intensidad y fervor, se pusieran a predicar. No, ya estaríamos en el cielo. ¿Verdad? No, Fabricio. Es que, o sea, la gente tiene que... Las redes sociales, señores, si usted no lo sabía, no es un espejo ni es un confesorio. Así se diría, ¿verdad? Confesionario. Confesionario, eso. no es un confesionario. O sea, no es para usted exponer allí las situaciones que están pasando en la iglesia, porque ahí no se resuelve nada. Claro. O sea, yo tengo un problema con Fabricio. Señores, aquí vamos a traer el problema a Fabricio y yo ahora aquí. Yo tengo un problema con Fabricio, ¿verdad? El problema con Fabricio es que él quiere hacerme comer pupusa con loroco. Óigame bien. Y estoy empecinado. Óigame. Al estilo Australia. Óigame. El Señor le dio esa misión a Fabricio de hacerme comer pupusa con loroco. Ok. Eso es él. Yo pienso diferente. Ok. ¿Cómo resolvemos Fabricio y yo esa situación? Juntos. O sea, Fabricio no puede decir, señores,
no podemos invitar al pastor Arnaldo Cruz al Salvador, porque ¿cómo vamos a invitar al pastor Arnaldo Cruz al Salvador? Si, ¿cómo es posible que el pastor Arnaldo Cruz no coma pupusa con loroco? Y despotrica la pupusa, habla mal de la pupusa con loroco, dice que es amarga. Por cierto, hay un oyente que dice, la pupusa con loroco, Ajá. cuando se muele en piedra, se pone chilosita, que pica, quiere decir. ¿Sí? No lo sabía yo, Mira ni lo he eso, probado. Mira eso. Entonces, ya Fabricio me tira, Fabricio me humilla en las redes. ¿Así va a lograr Fabricio que yo coma pupusa con loroco? Se equivocó. Óigame, se equivocó. ¿Cómo logra Fabricio que yo coma pupusa con loroco? Me dice, pastor, mire, aquí está pupusa, le traje 2. Óyeme bien, para que tú veas cómo trabaja la Biblia. Le traje 2 pupusas. La primera es de queso, ¿verdad? Con curtido. Ujú. La segunda le traje solamente la mitad. Yo me voy a comer la mitad, usted se come la otra mitad. Esa es pupusa con loroco. Ya yo me veo en la obligación, porque estoy viendo que tú me estás complaciendo en mi punto, ¿verdad? A la misma vez, o sea, estamos buscando el punto medio. Claro. Y a la misma vez me dice, pastor, pero inténtelo. Y yo, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que intentarlo porque yo no puedo decir no me gusta si yo no lo he probado. Entonces, ahora tengo que probarlo. Porque lo que tengo solamente es el comentario de la gente que me dice, no, pastor, el loroco es amargo. Entonces, ahora yo lo pruebo y me doy cuenta. Las redes sociales es igual. Las redes sociales, Dios nos dio la misión. Mateo 28, 18 al 20, eso vamos a hablar mañana en ECAS, en el evento de discípulos creativos. Dios le dio la misión, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Búscame en qué versión de la Biblia, sea Reina Valera, sea Nueva Versión Internacional, sea Septuaginta, en qué versión dice ir y criticar a todo el mundo. En ningún lugar. ¿No lo dice? No. Entonces, si la Biblia no me dice ir y criticar a todo el mundo, yo tengo que hacer lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice, ir y predicar el evangelio a todo el mundo. A eso nos mandaron. Ese evangelio viene desglosado de diferentes maneras. Por ejemplo, el evangelio viene basado en profecía. El evangelio viene basado en liderazgo. El evangelio viene basado en temas cristocéntricos. El evangelio viene basado en salud. El evangelio viene basado en matrimonios, en familia. El evangelio viene basado en conocer al Espíritu Santo, en su obra. El evangelio viene basado en cómo impactar a los jóvenes. Ese es el menú que nosotros ofrecemos. Pero yo no puedo decir que porque yo solamente como pupusa con loroco, el resto de las pupusas son diferentes. Entonces, eso es lo que hace que yo tenga claro, y a mí me encanta eso de Dios, porque cuando aparece una persona criticando la iglesia, a mí nadie me venga a salir de que con crítica constructiva. Eso se lo inventó el diablo o uno que es chismoso y se le puso un nombre bonito. Ajá. No hay crítica constructiva. O sea, hay comentarios y observaciones que yo te puedo hacer. Tú me dices, pastor, en El Salvador hable un poquito más lento porque los hermanos no entienden los términos dominicanos. Entonces, esa observación que tú me haces, basado en la cultura, yo la acepto como bien porque es una recomendación que tú me estás haciendo para que yo quede bien. ¿Me entiendes? Tiene un objetivo, Tiene un un propósito de lograr algo que mejore. Correcto, un objetivo beneficioso y positivo. Pero si tu crítica es ofendiéndome, humillándome, haciéndome sentir menor, no viene de Dios. Dios nunca, aun pudiendo, nunca criticó a una persona ni la humilló. El Señor habló con autoridad, a los fariseos le dijo su cosa. Estaba ¿verdad? firme. Fue firme, pero fue con amor. A la mujer adúltera le dijo, pero mi hija, ¿qué pasa? Óyeme, te agarraron con la mano en la masa, ¿verdad? Pero aún a ella, con amor. A Pedro, con amor. Entonces, la bendición de las redes, Dios nos llama a nosotros en las redes para poder compartir el evangelio de salvación. Dice el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál es este evangelio del reino? A Jesucristo. El mismo Jesús dijo, y si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí. O sea, no puede existir el plato vegetariano que sea más importante que Jesús. No puede existir. Mucha gente me dice, ay pastor, porque usted no habla de la bestia Apocalipsis. Señor, ¿por qué voy a hablar de la bestia y no hablo del que ya domó las bestias? ¿Me entiendes? Correcto. O sea, yo tengo que hablar de Jesucristo que ya domó a esa bestia, que viene a traer secularismo a la iglesia, que viene a tratar de cambiar el día del Señor por otro día, pero la Biblia me está diciendo, ya yo vencí esa bestia. Entonces yo tengo que hablar sobre eso a la gente. ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo poner ningún tema por encima de Jesucristo. El Señor dijo, cuando yo fuera levantado, cuando mi nombre sea glorificado, cuando me pongan a mí en alto, dice, a todos atraeré a mí a través de Instagram, a todos atraeré a mí a través de Facebook,
a todos atraeré a mí, a través de YouTube, a través de Radio Adventista 96.5, a todos atraeré a mí, inclusive a través de TikTok. Pero debe ser Jesucristo levantado. Y eso es lo que nosotros como ministerio Exactamente. hacemos. Es una forma muy diferente de entender cuál es mi misión aquí, para qué estoy aquí, qué debo de hacer aquí y cómo contribuyo con Cristo Jesús. Correcto. Y por supuesto conviviendo con las personas que están a mi alrededor. Avancemos un poquito, pastor. Ya está graduado, ya estuvo en su primera iglesia. Ya. ¿Cómo aparece la mujer que vino a ponerlo quieto? Menchis. A tratar por lo menos. ¿Estás seguro, pastor? Ojo que está pendiente Sí, ya del sí, programa no, esta noche. Menchi, no, está pendiente, Menchi. Mi amor, te amo. Fabricio me está tratando súper bien. Ajá. Estamos súper. No me ha dado la pupusa con oroco, así que te cuento después que me la coma. Es que son los sábados por la noche, pastor. Sí, Sí, es mañana en la noche. claro, Mañana en la noche. Así claro. que vamos a esperar ese momento. Pero, ¿cómo llega Menchi? Esto fue la preocupación más grande de mis padres. Y por primera vez lo vamos a compartir. A ver, Por primera vez mundialmente. Revelaciones de Arnaldo Revelación. Cruz en El Salvador. Sí, yo imagino a Menchi ahora mismo diciendo, ay, ¿qué es lo que va a decir? Señor, úngelo, por favor. Revelación. A ver. Yo vengo de cuarta generación de adventistas, ¿cierto? Cuarta generación de adventistas. Y Menchi viene de 0 generación de adventistas. Dios mío. Cuando mi mamá ve que yo estoy estudiando para pastor y que me gusta una muchacha que es 0 generación de adventistas, Pero ya era miembro de la iglesia. era miembro de la iglesia, que es 0 generación de adventistas, miembro de la iglesia, con papá ateo. Y mamá de esa guerrillera colombiana. Ajá. Mamá me dice, ay, perdimos el muchacho. ¿Dónde se conocieron? En Dominicana. Ajá. Porque hay una ley en Colombia que cuando los varones terminan su bachillerato o su secundaria, ¿verdad? O su high school, tienen que hacer un año militar obligatorio. Ah. Porque mi suegro es dominicano. Ok. Y él se mudó a Colombia hace décadas atrás. Y entonces él cuando se muda a Colombia, entonces para evitarle, Menchi es la segunda. Ajá. Y entonces lo manda a él y a Menchi juntos a estudiar a Dominicana. Donde su tía, que es la hermana de mi suegro, que va a la iglesia donde yo iba. Así que el Señor me lo mandó a domicilio. mismo. Tranquilo, me dijo, tranquilo Arnaldo, que yo te tengo tu mercancía segura, todo eso allí. Y ha sido, y aunque era la preocupación de mi mamá, aquí viene un detalle interesante. Es importante, familia, entender esto, que para nosotros poder ser alguien de impacto, no tenemos que tener solo información de Dios, sino conexión con Dios. Y Menchi tenía mucha información de Dios, conocía todo, al igual que yo, de la iglesia, pero Menchi tenía una conexión con Dios. Y esa conexión con Dios, Fabricio, hizo que Menchi se convirtiera en esa mujer tan especial que es hoy para mi ministerio. Es una mujer de Dios. Tengo que reconocer, porque te lo digo en una frase sencilla. El pastor está llamado a levantar los hermanos cuando se caen. ¿Verdad? Cayó un hermano en una situación, tiene una crisis, ahí está el pastor para ayudarlo. Pero cuando el pastor cae, ¿quién lo levanta? Claro. Menchi. Y yo quiero felicitar y tomarme estos 30 segundos para felicitar y animar a cada esposa de pastor, no importa la denominación religiosa, que se ha convertido esa mujer en una guerrera de Dios que sostiene el ministerio de su esposo, que predica a tiempo y fuera de tiempo, que bendice a su esposo, que anima a su esposo, que apoya el ministerio de su esposo. Así que quiero dejarles saber, especialmente a nuestros hermanos adventistas, cuando usted vaya a su iglesia mañana y vea a la esposa del pastor, felicítela de parte de nosotros. Y dígale gracias por apoyar el ministerio del pastor, porque el pastor es lo que es, porque usted está ahí a su lado. Excelente. Y una pregunta más, pastor. Su llegada a la iglesia de los peregrinos, ¿cuánto cambia su ministerio o cuánto crece su ministerio con esa llegada? Sí, nosotros salimos de República Dominicana hacia Puerto Rico, ahí estuvimos 7 años como evangelista de la asociación y pastor de 2 de las iglesias principales de la asociación allá. Y entonces de ahí a los 7 años pues recibimos la invitación para ir hacia la Conferencia del Sureste, donde estamos todavía ahora. Y allí estuvimos 7 años en la iglesia de los peregrinos. Fue interesante, la iglesia de los peregrinos se llama peregrinos porque fueron las personas que en los años 80 especialmente salieron en el barco del Mariel en Cuba
y llegaron hacia Miami, y entonces allí el pastor Charles Bento, que fue el fundador de la iglesia, él decía, nosotros somos peregrinos aquí, pero seremos herederos allá. Amén. Entonces con ese nombre quedó la iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Peregrinos, y fue una experiencia muy linda. Fue el primer pastor no cubano de la iglesia en 40 años. Así que como dominicano fue una... ¿Qué porcentaje de cubanos habían en la iglesia versus el resto de nacionalidades? Bueno, éramos 626 miembros, somos representados en 26 nacionalidades diferentes, pero podríamos decir que el 60% es cubano. Sí, porque Miami prácticamente que ¿no? es la sucursal de Cuba, Claro. ¿verdad? Y entonces es netamente cubano. Fue una experiencia muy, muy bonita porque nunca había sido pastor de iglesia de diferentes culturas. Cuando estuve en Dominicana eran solo dominicanos, cuando estuve en Puerto Rico eran solo puertorriqueños, había dominicanos, o sea que me sentía igual en casa, pero en los peregrinos tenía salvadoreños, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos, nicaragüenses, hondureños, guatemaltecos, españoles, brasileños, teníamos, ¿qué más? Paraguayos, ecuatorianos, esa gama de gente en la iglesia, y ahí mi ministerio creció muchísimo más y fue mucho más diverso para poder llegar a todo el mundo. Claro, el pastor Arnaldo Cruz es conocido, yo le decía hoy, es una marca que se llama Arnaldo Cruz. Por cierto, en las empresas, hablando de mercadotecnia, hay un documento, el brand book, el manual de marca de la empresa, estipula ciertas normas a cumplir. ¿Cómo sucede en una casa cuando un padre pone un condicionante de las cosas son así? De la misma manera. Yo le decía al pastor Arnaldo Cruz, es imposible tener al pastor Arnaldo sin su corbatín famoso y conocido que siempre lo acompaña. Hoy lo vemos de corbata. Sí, es sí, distinto, sí, ¿no? sí. Pero es el pastor Arnaldo Cruz. Y hay características de él. Y es muy conocido en las redes sociales, específicamente en YouTube. Su ministerio ha crecido mucho gracias a la bendición del Señor y cómo él se deja usar por Dios para predicar de diferentes maneras, hablando de la familia, hablando de diferentes temas, y ahí por supuesto apoyan mucho Menchis, poniéndolo en rectitud y haciendo que las cosas caminen como Amén, deben de amén. Predica, Fabricio. Exactamente, pero lo que en este momento yo quisiera destacar es, pastor, ¿cómo se hace? Porque hay mucha gente o quiere ser youtuber o es usuario de las redes sociales. Ok. ¿Cuál es la manera correcta y la clave para poder combinar las redes sociales con mi vida cristiana, mi vida espiritual, además ser padre de familia, tener responsabilidades como un empleado y cumplir con todo, pastor? Si las redes son muy demandantes. Sí, la red social es una tentación muy grande. ¿Verdad? Es una tentación muy grande porque tú tienes los mejores creadores de contenido del mundo ahí. O sea, el diablo tiene sus especialistas ahí en redes sociales, que están creando tres cosas. Contenido constante, están creando contenido de buena calidad, o sea, hablando de buenos equipos, buena la tendencia, todo eso, y creando contenido tristemente que no es un contenido altamente moral, Claro. ¿verdad? Pero el diablo está constantemente allí haciendo eso. Ahora, ¿cuál es la misión de nosotros como iglesia? Si Dios dice, id y predicad el evangelio a todo el mundo, y ahora yo entiendo que hay 3.2 billones, no millones, sino billones de personas en Facebook, que tengo 1.000 millones de personas en TikTok diariamente, que tengo 2.2 billones de personas en Instagram y que tengo 1.8 billones de personas en WhatsApp. ¿Dónde debe estar la iglesia? Porque cuando tú revisas el evangelio te vas a dar cuenta que el Señor siempre se movió donde estaba la gente. El Señor nunca fue solo, Él se iba en privado solo con los discípulos, para entrenarlo, para prepararlo, todo eso. Pero Él siempre se movió a donde la gente estaba, incluyendo, sabiendo que el lugar donde iba le iban a volar la cabeza. Pero fue allá donde estaba la gente. Entonces, si el Señor iba donde estaba la gente, la iglesia y sus creadores de contenido tienen que estar ahí. La gente me dice, no, pastor, porque el que abre una cuenta en TikTok es para bailar. Ya yo abrí la mía y yo no bailo. Creo que soy... ¿Y cuántos seguidores en TikTok? Casi 3.000. Recién la abrí, ¿verdad? Mi cuenta en TikTok. Entonces, yo estoy en YouTube. Entonces, en YouTube son 160.000 personas que me ven diariamente.
O sea, estoy impactando la vida de personas diariamente, 160,000, que lo comparten con 5,000 personas. Esos 160,000 estamos llegando a más de 34 millones de personas. Y otra cosa interesante de las redes sociales es, no quiere decir que cuando yo estoy predicando a través de las redes sociales le estoy hablando a los miembros de mi iglesia nada más. Estoy llegando a una gran cantidad, a los amigos de mis amigos. Sí. Y es una gran oportunidad que hay que aprovechar bien. Claro. Los primeros 30 segundos, dicen las estadísticas, que son los que van a garantizar que la persona se quede enganchada y conectada. Y la gente se pregunta, bueno, es que yo no soy pastor, yo no estudié teología, otro no tiene que estudiar teología. El Señor hizo un milagro en la vida suya, eso usted tiene que compartir. Claro. Señores, le doy gracias a Dios porque el médico me dijo que ya no tengo cáncer. Cuando usted publica eso, hay gente que está pasando por esa situación, que está en ese periodo de cáncer, que al escuchar que tú eres un sobreviviente, le estás dando fe y esperanza a esa persona. No usaste ningún texto bíblico, solamente compartiste tu testimonio. ¿Qué hacía Jesús con lo que él sana? Le decía, ve y dile a la gente lo que tú viste y lo que pasó contigo. Testimonio. Entonces, comparta con la gente el testimonio suyo. Fabricio tiene su testimonio con la pupusa con loroco. Yo tengo mi testimonio con la pupusa con curtido. Entonces tú compartes tu versión, yo comparto mi versión, tú a tus seguidores que te siguen porque le encanta la pupusa con loroco y yo a mis seguidores que le encanta la pupusa con curtido. Entonces le estamos llegando a dos públicos diferentes pero con el mismo mensaje. Entonces eso es importante. Usted no tiene que ser un youtuber, usted no tiene que ser una persona que sabe mucho sobre redes, usted solamente tiene que hacer el mismo teléfono que usted utiliza para estarle chismoseando la vida a la gente, óigame bien. Sí, hermano. Ay, pastor, no lo diga así. Sí, hermano, es así. Ese mismo teléfono que usted utiliza para chismosear la vida a la gente, ahora pase a ser de consumidor de contenido a ser creador de contenido. Y cree algo, aunque sea una vez a la semana, ponga algo. Y ya las redes sociales han cambiado muchísimo, Fabricio, que es una bendición. ¿Por qué han cambiado mucho? Porque antes tú necesitabas que todo sea programado, así como está con Carlitos y Tati, ¿verdad? Todo muy bonito, aquí todas las luces encendidas, nosotros muy elegantes. Ya la gente anda buscando algo que sea más orgánico, le llaman. O sea, estoy aquí, más natural. Yo estoy aquí, señores, comiendo pupusa con loroco con Fabricio. Vamos a ver la experiencia a mí, la gente que le encanta el chisme, no le gusta el chisme, pero lo saborea. Claro, entonces, ahí usted le comparte eso. Entonces, a la misma vez, bendice la cultura salvadoreña, promoviendo un producto salvadoreño. Bendice también y dice, yo soy adventista del séptimo día. Y la gente, al verte tan contento, la gente dice, óyeme, ¿qué tiene ese pastor del gozo? Óyeme bien, eso me ha escrito gente católica, pentecostales, evangélicos, luteranos, bautistas, hasta ateos me han escrito. Me dice, ¿qué libro de superación está leyendo usted? Que usted es una persona tan feliz. Y yo le digo, sí, yo estoy leyendo el mejor libro de superación. Se llama la Biblia. Amén. Y me dice, ¿y dónde dice en la Biblia que uno tiene que tener gozo? Le digo, mira, cuando un cristiano se entrega al Señor, dice la palabra del Señor que el segundo fruto del Espíritu, lo segundo que hace el Espíritu de Dios en ti, primero te da amor por el prójimo, por el enemigo, por el jefe explotador del trabajo, toda esa gente, ¿verdad? Que no vamos a mencionar hoy, pero que existe, ¿verdad? Pero te dice, el segundo fruto es gozo. Entonces, la Biblia le enseña eso a la gente. Y la Biblia habla de todo tema, la Biblia habla de finanzas, la Biblia habla de salud, la Biblia habla de crecimiento personal, la Biblia habla de matrimonio, hasta de piropo para darle a la pareja, todo eso está en la Biblia. Y si nosotros tenemos todo eso a la mano, lo único que tenemos que hacer es, tome el celular, préndalo. Ay, pastor, yo no tengo luces. Bueno, pues entonces haga la transmisión de día, que está el solazo afuera, aquí que estaba a 87 hoy, entonces salga afuera y transmita. No hay nada que nos impida a nosotros llevar este mensaje de esperanza. Exactamente. Y hay una cantidad de personas, bueno, le digo este dato nada más, la cantidad de usuarios de teléfono en El Salvador es superior a la cantidad de habitantes que tiene el país. Mañana, por cierto, en el Congreso de Comunicaciones, que es la razón del por qué el pastor Arnaldo está en el país, estaremos hablando acerca de eso. Sumamente interesante. Y yo le invito a que esté pendiente, por favor. Sí, pastor, me llega otra pregunta. Mi terremotita de 11 años en casa, que por cierto antes de salir me dijo, dale mis saludos al pastor Arnaldo. Recibido. Así, Cintia Nicole le manda saludos. Gracias, Cintia, me manda amada. una pregunta. A ver. Dice, hola, pa, ¿me haces un favor? Pregúntale al pastor por qué lo iban a matar después del culto y que dio el sermón más largo. En el promocional anunciando, hermano Carlos hizo el promocional y puso ese fragmento de una entrevista que alguien le hizo. Decirle que lo cuente. Ok. Vio, tu hija no le gusta el chisme, pero lo saborea. Oh, bueno, no sé si no le gusta. Pero lo disfruta, estoy segurísimo. Entonces, eso, ¿cómo ponerlo que todos me entiendan? Tenemos la bendición como adventistas, en el caso de nosotros como iglesia adventista, porque hay gente de diferentes denominaciones que nos escucha. Tenemos la bendición como adventistas
de tener tantos testimonios en la iglesia para compartir. Este me pasó a mí. Yo estoy predicando en Puerto Rico, en un evento en la ciudad de Isabela, en Puerto Rico, y cuando estoy predicando en Puerto Rico, en una carpa grande, sobre el Salmo 23, recuerdo que era la campaña evangelística. Y cuando estábamos allí en la campaña, un señor llega, cuando yo estaba detrás de la carpa, esperando mi momento, estaba cantando el grupo de canto y todo eso, y me dice, pastor, el diablo me pidió que lo matara. Otro emisario como el Otro anciano. emisario. Sí, le digo, pero hermano, pero por lo menos no me lo diga. O sea, él me está promoviendo que me va a matar. Me dijo, el diablo me dijo que lo matara. Eso es fuerte. Porque lo que usted está predicando, al diablo no le está gustando. Así me dijo. Así me dijo. Y me dijo, y las 3 noches anteriores yo he estado aquí. Y he tenido 3 oportunidades para matarlo y no lo he hecho. Pues cuando... Y le dije, ¿y cuáles fueron esas oportunidades? Y me dijo, cuando usted está saludando a la gente afuera, yo voy saliendo en mi carro de la carpa. Y el diablo me dice, tírale el carro y mátalo. El plan estaba hecho. El plan estaba hecho. Y le dije, pero le dije yo, y tú venciste en el nombre del Señor. Me dijo, no lo maté porque había niños al lado suyo. Oye, o sea, él iba a matarme, pero vio niños alrededor mío saludándome y se cohibió y no lo hizo. Y me dijo, pero esta noche lo mato. Y se fue. Se sentó. Eso fue antes de empezar el tema. Antes de empezar el tema. Imagínate ¿Cómo tú. sube a predicar Imagínate con ese tú. pensamiento? Imagínate tú. Solamente pregúntate cuántas oraciones yo hice, cuántos salmos yo repetí, cuánto deseé no predicar y irme. Claro. Pero aquí viene. Que era un deseo natural también. Claro, porque uno es manso, pero no menso. Claro, y tratamos de cuidarnos, ¿no? Indiscutiblemente. El sabio del peligro y se aparta. Exactamente. Pero aquí entra lo que aprendí de mis padres. Mis padres me enseñaron cuando David enfrentó a Goliat, y dice la Biblia, y Goliat salió a correr para encima de David, dice que David no dio reversa. David corrió para donde Goliat. Eso me lo decía mi papá todo el tiempo. No huyas del peligro, no huyas de las amenazas. No. Óyeme. Estamos aprendiendo. Y me quedé. Y yo le dije, le mandé un Menchi, no estaba, le mandé un mensaje a Menchi, mira Menchi, y Menchi que no predique, que mira, y llamando al pastor Rafael Escobar, que era el pastor ahí que estaba, Rafa, cuida a Arnaldo, cuando él termine, que no, todo eso. Ok. Yo le dije, Menchi, no, yo voy a presentar la palabra de Dios, el Señor nos va a defender. Y subí a predicar, y ahí fue que extendí el sermón. Por eso se hizo largo el tema. Claro. O sea, porque me dijo, hoy yo lo mato. Ajá. ¿Me entiendes? Ahora, ¿dónde viene el asunto? Y aquí fue donde yo me asusté de verdad. Yo me asusté con lo que él dijo, pero aquí fue que vi la muerte de frente. Todavía falta. Todavía falta. El hombre, yo comienzo a hacer el llamado, la gente comienza a pasar al frente y el hombre pasa al frente con la pistola. Y yo dije, ya. ¿Y usted lo está viendo? Yo lo estoy viendo. Y los hermanos están pasando, los hermanos no están viendo nada. Pero el hombre viene con la pistola. Y el hombre viene con la pistola, saca la pistola, Fabricio. Yo ahí me despedí. Dije, se acabó esto aquí. Y dice, pastor, tenga la pistola. Y me la entrega y dice, yo quiero bautizarme ahora mismo. ¿Qué? Fabricio. Y la gente se apartó de una vez porque vio la pistola. Claro. ¿Verdad? Y aquel hombre, entramos con él al agua. Aquel hombre decía, ya no quiero ser esclavo de Satanás. Lo gritaba a gritos allí. Y ver la mano de Dios liberando a ese hombre solamente nos dice a nosotros, el enemigo no va a estar contento. No estuvo contento esa vez, no está contento ahora, porque estamos salvando miles de matrimonios, estamos salvando miles de jóvenes, estamos salvando miles de personas, estamos llevando el evangelio a católicos, a pentecostales, testigos de Jehová, luteranos, bautistas, a metodistas de la Iglesia de Dios, evangélicos, ateos, estamos llevando el evangelio a los homosexuales, a las lesbianas, a los drogaditos. El enemigo no está contento. Y él va a usar hasta gente nuestra para escribir cosas en las redes. No me importa, porque si yo me quedé cuando iba a perder mi vida, me voy a quedar aunque la gente escriba un comentario negativo, porque yo no vivo basado en comentarios, yo trabajo basado en un así dice Jehová. Hay que tener mucha confianza en Dios, mucha fe, tener firme lo que yo creo en el Señor, porque si finalmente ese hubiese sido su último día, pastor, Sí, señor, hace ya 15 años atrás. Y Dios todavía sigue manteniendo. Tiene a estos huesos secos ahí, ¿Se da cuenta? vivo para Jesucristo. Bien Gloria a Dios. secos, pero ya están. Y así los quiere Mechis. A mí, así, bendito sea el Señor. Pastor, ya estamos llegando al final de esta entrevista, pero usted no se quedó solo con las redes sociales ni solo con el templo. También se puso a escribir. Hay 2 libros ya, ¿no?
Y la semana que viene sale el tercero. Ah, sí. Sí. A ver, denos la primicia también. Pero sí, hoy, ¿verdad? La ¿Verdad? primicia, Llevamos varias. esa aquí, ya va varias. Mira, si no como pupusa con loroco, por lo menos traje las primicias. Se está echando para atrás, se está echando para atrás. Dios nos dio la oportunidad de escribir el primer libro gracias a la casa publicadora IATPA. Se llama No Todo Está Perdido, que la gente ya ha podido leer aquí en El Salvador a través de la casa publicadora. Y agradecemos aquí a IATPA El Salvador por promover el libro y por hacerlo accesible a las personas. La razón de este libro nace porque quisimos cambiar un término negativo y darle una connotación positiva. La gente, cuando escucha la palabra no, siempre no tiene una connotación negativa. Pero aprendí en un solo versículo de la Biblia que el no tiene una bendición positiva. Y está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Aparecen los únicos 3 no positivos. A ver. El Señor dice, y ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza. O sea, esos no, el Señor lo está convirtiendo en algo positivo. Y la frase negativa es, todo está perdido. No, mi matrimonio ya está perdido. Mis hijos ya están perdidos. Mi salud ya está perdida. Mi fe ya está perdida. Entonces quisimos ponerle el no de Apocalipsis 21:4. Muy bien. Que es no todo está perdido. Y entonces allí hablamos de casos que nos pasaron a nosotros en casa, incluyendo la historia del primer anciano, la mencionamos allí, la pérdida de un hijo, que fue el golpe más duro que el diablo nos dio a nosotros. Allí está en el libro, en el capítulo 10, si lo quieres saber, busque el libro, ¿verdad? Allí está. Y compartimos una experiencia, una tragedia con un personaje bíblico, una tragedia que nos pasó a nosotros y cómo Dios cambió la tragedia del personaje bíblico, la tragedia de nosotros y lo convirtió en una bendición. El segundo libro se llama En el Gozo, ¿verdad? Que lo escribimos junto con el pastor Roger Hernández, y ahora viene el tercero que lo está publicando la Pacific Press, que es la casa publicadora nuestra en Estados Unidos, que se llama Quiero mi bendición. ¿Cuáles son los pasos que yo debo dar para que Dios me bendiga? ¿Y qué debo yo hacer para que Dios pueda hacer realidad los más grandes sueños que hay en mi corazón? Ok. Deseamos de todo corazón, pastor, que Dios lo bendiga y que siga escribiendo más éxitos. Amén. Porque llevan mensaje para nosotros. Última pregunta en esta noche. Sí, señor. Usted es conocido y usted mismo dice que es el pastor del gozo. Sí. ¿Cómo se combate, pastor? Porque todos tenemos algunas situaciones que durante el día nos hacen perder el gozo y es muy fácil. Y otros, bueno, hay un dicho que dice que hay personas que son de mecha corta, que eso es decir que rapidito se encienden, pero hay otros que ni mecha tienen. Exactamente. ¿Están? Prenden seguido. Inmediatamente. Pastor, ¿qué consejo puede darnos para que siendo usted identificado como el pastor del gozo, yo pueda vencer y rechazar aquellas cosas que me quitan el gozo? Ok. ¿Cómo lo combato? Bueno, Fabricio, déjame decirte que yo creo que es la mejor pregunta de esta noche, porque es la realidad que enfrentamos todos nosotros. La realidad que enfrentan nuestros amigos. Pastor, yo me levanto con gozo hasta que me llaman con una mala noticia. Pastor, yo me levanto con gozo hasta que me llega un pago en el correo. Pastor, yo me levanto con gozo hasta que llego al trabajo con todo esto envidioso compañero mío de trabajo. Pastor, yo me levanto con gozo hasta que recibo una mala noticia de un hijo o una hija mía. Pastor, yo me levanto con gozo hasta que veo una crítica que me hacen en las redes sociales. Siempre hay algo que nos está quitando el gozo. ¿Dónde está el secreto que yo encontré? Y que lo voy a compartir con ustedes. La palabra de Dios dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Ok, esa fórmula es interesante. Es interesante, Fabricio, esa fórmula, porque no está diciendo que el gozo te anima, está diciendo el gozo te fortalece. Entonces, fortalece y ánimo son dos cosas diferentes, porque la gente confunde gozo con alegría. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. La alegría te la da, es algo pasajero, te la da una buena noticia, te la da un videíto que viste en YouTube gracioso, eso te da alegría. Pero el gozo solamente lo da Dios. Y solamente lo da el Espíritu de Dios. O sea, ¿puedo yo tener gozo sin tener dinero? Sí. Bueno, yo no tengo y estoy gozoso. ¿Puedo yo tener gozo a pesar de haber pasado por una crisis? Sí. Pudimos nosotros, y de eso hablamos en el capítulo 10 del libro No Todo Está Perdido. ¿Puedo yo tener gozo acabando de perder un hijo? Sí. Porque el gozo de Dios te fortalece. Número 1. Y el segundo texto dice, estad
siempre. No dice algunas veces, no dice cuando te vaya bien. De vez en cuando. No dice de vez en cuando, no dice cuando te suban el sueldo, no dice cuando el esposo o la esposa te trata bien, no dice. Dice, estad siempre gozosos. Y yo tomé eso para mí. ¿Por qué? Porque en ese periodo de los 5 años de la adolescencia, con el asma, cuando me rechazaron, cuando me encerré en mí mismo, dejé de ser yo. O sea, la gente me dice, pastor, pero usted tiene que estar serio siempre. No, es que yo no soy así. O sea, yo he sido una persona alegre. El que me conoce sabe que yo soy alegre comiendo pupusa, que yo soy alegre comiendo pescado frito ahí en San Miguel con tostones, que yo soy alegre cuando estoy en el púlpito, que yo soy alegre cuando estoy con los amigos, que yo soy alegre cuando estoy con alguien que no conozco. Ese soy yo. Entonces usted no me puede pedir que yo sea alegre abajo de la plataforma y serio arriba de la plataforma. Eso yo no sé cómo lo llaman aquí, por eso se llama hipocresía. Escúcheme. Entonces, usted no puede hacer que yo sea... Tú te imaginas, Fabricio, tú y yo veníamos desde el aeropuerto para acá, y disfrutando, y hablando, y riéndonos y todo eso. Y que ahora viene y me conoce Carlos y Pati, y vamos a comenzar la entrevista, y yo comienzo, hablé con Pati, ya la conocí, ¿verdad? Todas sus cosas, super nice, Pati, ¿oíste? Sí, bastante. Carlito, muy eficiente también. ¿Verdad? Sí. Ya veo por qué es que la emisora tiene tanto impacto, ¿verdad? Carlito cuenta? está pendiente con todos los detalles. Entonces conozco a Carlito, conozco a Pati, y conversamos nosotros antes de comenzar el programa. Y comienza el programa y dice Pati, 5, 4, 3, 2, 1, y comienzo yo. Queridos hermanos, vamos a hablar en esta hora de la palabra del Señor. ¿Qué pensaría Pati? Hipócrita, le diría. Claro, dice, pero ven acá, ¿y este hombre qué le pasa? Mira, ahí mismo lo dice Pati, pero ¿y qué le pasa a este hombre? ¿Me entiendes? Porque, y nosotros muchas veces hacemos eso. Nosotros somos muy alegres y gritamos ¡gol! Cuando está el equipo o cuando estamos jugando baloncesto, y en la iglesia estamos callados, no hablamos. Los hermanos dicen, hermano, cantemos. No cantamos, ¿pero por qué? Si cuando vamos a la iglesia estamos gozosos, debemos encontrarnos con el Señor. El Dios del gozo nos ayudó a sobrevivir al tránsito del Salvador esta semana. ¿Ya lo vivió? Ya lo viví. El Dios del gozo permitió que tu jefe explotador no te quitara el gozo y tú vengas a adorar al Señor aquí a la iglesia. Entonces, ese gozo es bíblico. El gozo debe ser siempre, número uno, y el gozo del Señor te va a fortalecer en esos momentos de baja que podamos experimentar. Exactamente. Ahí está la clave de cómo sobrevivir ante las dificultades que el gozo, cuando el gozo se quiere ir, cuando me lo quieren robar, cuando me lo quieren quitar, de ti depende. Si quieres Exacto. creer y practicar, son las dos cosas que se complementan. Creo lo que el Señor me dice en su palabra y también lo practico. Tengo mensajes, pastor, antes de que terminemos. Yo tengo uno para ti. A ver, ¿qué dice? Porque esa no la puedo contestar yo. Ujú. La hermana Karen, ¿verdad? Pregunta en el chat, ¿pudiesen describirme qué es una pupusa? Lo dije hace unos minutos. Una pupusa es lo que en la Biblia se dice del maná. No, es masa de maíz o masa de arroz. En El Salvador existen los dos tipos. A los salvadoreños nos gusta de las dos, a los extranjeros casi nunca las de arroz. Pero la base es maíz y lleva normalmente frijol molido mezclado con una, valga la redundancia, mezcla de quesos. Esto hacen usualmente una pelotita, mezclan los dos ingredientes, ahora lo hacen como una arepa, no sé de qué Ajá. país sea. Sí, es la arepa conocida casi en todos Ok. los sitios, así. Es redondita, ¿no? Se cose en un comal y ahora se combina con curtido, que es de Que es de la que como repollo, yo. usted come con Ajá. repollo, y salsa de tomate. Esa es la buena. Y esa es una cosa maravillosa. Sí, maravilloso. Yo doy fe de eso. Es ¿Verdad? maravillosa, maravillosa. ¿Verdad? Y, bueno, haciendo referencia a eso, ya que respondí eso, feliz sábado, hermanos, les saludo. Saludos al pastor Arnaldo. Leí su libro, No Todo Está Perdido, fue de gran bendición. Amén. Referente a las pupusas, por eso me acordé, creo que al pastor le metieron gato por liebre. Ok. ¿Entiende el dicho, pastor? Sí, señor. Ok. ¿Por qué? Porque seguramente le dieron pupusas de mora o cochinito, que no, es otra plantita de la cual también se hacen pupusas. mora. Mora puede Y ser. esa es más amarga también. Fíjese que todavía no somos muy amigos ella y yo, entonces prefiero... No darle seguir comentario. viviendo. No puedo opinar por ella. Ok. Sí, a mí yo soy feliz con el frijol, con el queso. Y con el oroco. Sí, por supuesto, y el jalapeño también. ¿Sí? Le he empezado a coger un poquitito de cariño al jalapeño. Y muchos saben que el día que yo me muera, incluso aquí se acostumbra a dar tamales para las personas que... No, en mi velorio tiene que haber pupusas. Pupusas. Por supuesto. La mía, si me muero aquí en El Salvador, por favor, solamente con curtido, por ahora. Mañana en la noche, entonces hacemos otro programa y le dejamos saber a las personas. Claro, por supuesto. Otro saludo dice,
Adrián Quintanillo le manda saludos, pastor. Gracias. Y muchos están enviando saludos. Desean que su estadía en El Salvador la pase muy bien. Un gran gozo saludar al pastor del Gozo. Durante la pandemia con la iglesia de los peregrinos lo vi mucho y un día predicó de no tener máscara. Me gustó esa aplicación del COVID. Así que, bueno, ahí hay muchos saludos. El pastor Arnaldo Cruz está en El Salvador con el propósito. Ahí está. Esas son las pupusas. ¡Qué cosa! Carlitos, no, Carlitos, Carlitos, si nadie ora por ti, a partir de hoy yo voy a orar por ti. Claro. Eres súper eficiente, Carlitos. Bueno, ya ahí se lo está describió a la hermana Karen de Chiapas, que no sabía que era una pupusa con loroco. Ahí está. Ay, bueno. Eso. Eso para una persona es demasiado, Karen. Yo con 2 estoy más que suficiente, pero estoy seguro que Carlos sí se puede comer esa cantidad de pupusas que están ahí. Pero bueno, decía el pastor Arnaldo está en El Salvador, porque mañana es el Congreso Nacional de Comunicaciones. Sí, señor. ¿Qué mejor experiencia podemos tener y consejos de alguien que ha vivido y crecido en las redes sociales, llegando a predicar a cientos de personas y Dios lo sigue usando? Y nuestro deseo es que siga usando Dios al pastor Arnaldo Cruz. Amén. No solo él, sino su familia. Incluso hoy me contaba, sus hijas están también involucradas ya en los medios de comunicación, aprendiendo y sabiendo cómo llegar de mejor manera a las personas. Y enseñándole a su papá ahora, claro, lo por nuevo. supuesto. Papá, ponte en la onda, papá, agarra la onda. Porque... Bueno, vamos a cerrar el programa en esta noche agradeciéndoles haber estado con nosotros, haber disfrutado de esta charla amena y manteniendo en nuestra mente que el gozo que la Biblia nos enseña, que Cristo Jesús da para nosotros, a pesar de vivir en un mundo arruinado, convulsionado, que un familiar lo pudo haber perdido, cualquier cantidad de problemas pueden pasar, pero que el gozo no te lo quite nadie. Amén. Jesús te lo ha dado a ti. Si nosotros vivimos transmitiendo que hay esperanza en la vida y que Jesús es mi gozo, otras personas pueden también vivir esa misma experiencia. Y esto es como el bostezo. Cuando alguien bosteza frente a usted, ¿qué le pasa a usted? Cuando usted tiene mucha risa, los demás, ¿verdad que también tienden a reírse? Se contagia. Se contagia. ¿Por qué no hacemos eso con las demás personas? ¿Por qué no prodigamos a mundo y reimundo que yo puedo ser feliz a pesar de estar en tribulación? Y yo quisiera, pastor, en esta noche, que usted cerrara con ese pensamiento en una reflexión cortita, porque luego vamos a orar y pedir la bendición. No, apreciados hermanos, yo creo que es muy necesario que nosotros entendamos esto. El apóstol San Pablo dijo, nosotros somos cartas leídas para el mundo. El mundo está más secularizado que nunca. El mundo está más apartado de Dios que nunca. El mundo está consumiendo contenido que no tiene nada que ver con Dios. Y nosotros, en este momento, ahora más que nunca, somos llamados para crear contenido que glorifique el nombre de Dios, que ponga en alto la misión que tenemos como iglesia, que podamos promover la iglesia a la cual pertenecemos y creemos y a la cual entendemos que Dios le ha dado un mensaje especial para poder compartir en esta época final del tiempo del mundo, que podamos nosotros entender que podemos ahora dejar de consumir contenido y crear contenido que glorifique el nombre de Dios. Amén. La Biblia no se equivoca cuando dice, todo lo que hagáis, hacedlo siempre para honra y gloria del Señor. Las críticas no honran a Dios. Los comentarios negativos no honran a Dios. Cuando usted toma algo negativo que puso una persona y lo comparte en sus redes, usted está convirtiéndose en un promotor del enemigo de las almas. Vamos a promover lo bueno que tenemos. Lo malo, vamos a orar por eso. Vamos a usar la oración para poder crear los cambios necesarios. Vamos a hablar con las personas pertinentes. Vamos a usar Mateo 18, 15 al 17 para llegar donde esa persona y tratar no de criticarlos, sino de restaurarlos. Pero más que todo, lo que hemos de postear que represente que nosotros estamos promoviendo este hermoso mensaje de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Tú tienes un amigo ateo que te sigue en las redes. Tú tienes un compañero o compañera de trabajo que está pasando por un problema muy grave de salud física, de salud emocional, está deteriorado su matrimonio, que lo único que ven al frente es la piedra del divorcio. Y nosotros tenemos la solución a través de la palabra de Dios para llevarle a ellos esperanza. Dejemos de escondernos y de escudarnos diciendo, no, porque yo soy el guardaespaldas del Evangelio. Dios ya tiene más de 21 años, Él es mayor de edad, Él no necesita a nadie que lo defienda. Jehová se defiende solo. Vamos nosotros a promover este mensaje de esperanza y quiero invitarles para dos cosas. Número uno, oremos
por estos 750 creadores de contenido, directores de comunicaciones de las iglesias de toda la unión aquí en el país de El Salvador, para que mañana ellos no solamente sean entrenados, para que mañana ellos sean separados y ungidos por el Espíritu de Dios para crear contenido que ponga en alto al Dios de la salvación y que se pueda cumplir lo que la Biblia dice. Cuando yo fuese levantado, a todos atraeré a mí, y dice, y será predicado este hermoso evangelio, y entonces vendrá el fin. Y mi segundo pedido es este. Yo quiero orar junto con Fabricio por alguien que necesita hoy de emergencia que Dios traiga una respuesta a su vida, sea cual sea. Las redes sociales no podemos cerrarlas. Este hermoso no fue para conocer la vida del pastor Arnaldo, ni que Fabricio come pupusa con loroco. No, esta noche es para recordarte que instrumentos imperfectos como nosotros podemos ser de bendición para la obra de Dios. Y si hay alguien que está pasando por un momento muy difícil ahora, sea cual sea, solamente en el chat. Yo tengo el teléfono ahora mismo en la mano. Estoy en la transmisión en vivo. Y yo quiero en el chat que está allí, que usted solamente ponga su nombre. Solamente ponga el nombre, no diga el problema que usted está pasando. Dios es el que tiene que saberlo, no, ni Fabricio, ni yo, ni Pati, ni Carlitos, ni la gente de la radio, solamente Dios. Pero solamente ponga su nombre. Al poner su nombre usted le está diciendo al Señor, Señor, necesito un milagro en mi vida. Necesito un cambio en mi vida, necesito que tú hagas algo extraordinario en mi vida, necesito que el Espíritu de Dios descienda y convierta mis tragedias en bendiciones. Y escriba allí su nombre, ya lo está escribiendo Susana, ya lo está escribiendo Adela, Karen, Elier, Ángela está escribiendo, Miguel Rodríguez, y escriba usted también, solamente ponga el nombre. Y yo quiero orar esta noche para pedirle al Espíritu de Dios que así como tomó mi vida destruida, que así como tomó mi vida con tragedias y con crisis, que así como tomó mi vida derrumbada por comentarios y por situaciones y la restauró, así también pueda tomar tu vida en esta hora el Espíritu de Dios. Amén. Y traer sanidad sobre ti allá en el país donde estás. Amén. Posiblemente estás aquí en algún lugar en El Salvador, posiblemente estás sentado al lado de tu radio escuchando a Radio Adventista 96.5, quizás estás en México, en Honduras, en Nicaragua, en Perú, en El Salvador, en España, en Inglaterra, o posiblemente en Estados Unidos en algún lugar, o le estás mandando este enlace a un familiar tuyo para que encuentre esperanza y gozo en Jesús. Esta noche necesitamos cerrar esta transmisión creyendo que Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. Gracias. Amén. A toda esa gente, son decenas, Fabricio, la gente tengo acá que también está escribiendo allí, claro. Gloria a Dios, dice la gente escribiendo, yo necesito esa oración, yo necesito por una petición familiar, yo necesito por una petición de salud, estoy poniendo allí la vida, el nombre de mis hijos, estoy poniendo mi vida, estoy poniendo mi nombre, gloria a Dios por cada persona que está escribiendo en el chat, y esta noche vamos a orar por ti para que hoy por fin Dios se pueda glorificar en tu corazón. Amén. ¿Podemos orar, Fabricio? Claro, por supuesto. Pastor. Oramos, amada familia. Querido Dios y Padre amado, gracias, porque hay mucha gente, y alabo tu nombre por eso, que está usando los medios de comunicación como Radio Adventista 96.5, sus redes sociales, su TikTok, su Instagram, su YouTube, su Twitter, su Facebook, para poder proclamar que conocemos a un Dios que sana. Amén, que conocemos a un Dios que restaura. Amén. Que conocemos a un Dios que tiene la última palabra por encima de cualquier cáncer, por encima de cualquier enfermedad terminal, por encima de cualquier divorcio, por encima de cualquier tragedia, por encima de cualquier dolor emocional, por encima de cualquier depresión y ataque de pánico. Conocemos a un Dios que trae sanidad y esperanza en Jesucristo. Amén. Acércate a nosotros, Jesús. Tócanos. Sánanos, restáuranos, perdónanos, reconcílianos, conságranos contigo, toma tu iglesia. Es cierto que hay muchas cosas que tenemos que mejorar y cambiar, pero es cierto que esta iglesia Dios la ama y la compró con sangre. Y permite, Dios eterno, que cada persona, aquellos que están cerca de Dios, aquellos que están lejos de ti, esta noche comiencen a acercarse más a ti. Amén, Señor. Y aquellos que tristemente hemos usado nuestras redes para compartir críticas. Hemos usado nuestras redes para burlarnos de otros cristianos. Hemos usado nuestras redes usando el nombre de Dios para humillar, para ofender, para derrumbar a otros que fueron también comprados con sangre. Ayúdanos a partir de esta noche a convertir nuestras redes en un lugar de salvación. Sí. Que cuando la gente entra a nuestras redes encuentre esperanza, encuentre sanidad, encuentre lo que creemos, encuentre, así dice Jehová, encuentre palabra de Dios,
y encuentren en medio de sus conflictos al gran deseado de todas las gentes, a Cristo Jesús. Amén, Señor. Que sí. Bendice cada persona que ha escrito su nombre especialmente. Tú conoces su historia, tú conoces su dolor, tú conoces sus lágrimas. Posiblemente alguien en esta hora las está derramando. Recuérdale que tú sigues siendo el Dios de la bendición. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, queridos amigos. Como dice el pastor Arnaldo, muchas gracias, familia, por haber estado con nosotros en esta noche. Si Dios nos da la oportunidad, nos volveremos a encontrar pronto. Y si no, no se olviden, a las 3 de la tarde, pastor, al día siguiente de haber llegado al reino de los cielos, Amén. a la par Amén. del árbol de la vida. Sí, Señor. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones, familia. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. El Departamento de Comunicaciones de la Iglesia Adventista en El Salvador agradece su fiel sintonía a esta transmisión especial que con gusto hemos realizado para que usted, querido oyente, esté bien informado. Con la ayuda de Dios, volveremos en una nueva oportunidad y por ahora deseamos que Jehová le bendiga y le guarde. Nuestro Padre Celestial haga resplandecer su rostro de amor sobre cada uno de sus hijos y nos conceda paz. Hasta la próxima.